em, eso, vamos a grabar esta, vamos a grabar esta charla que después se va a transmitir por las redes de la muestra nacional. Y solo comentarles que al final de la exposición de Anastasia van a poder hacer algunas preguntas. Eso, así que muchísimas gracias, Anastasia, y te doy el pase a ti. Hola, ¿cómo están? Les mando un cariñoso saludo desde acá de la ciudad de Buenos Aires, donde me encuentro estudiando un doctorado en género. Así que les hago la transmisión desde acá de mi habitación de estudiante de cada llamada Corazón Seco con la Húmeda. No me pregunten por qué. Eh, Eh, bueno, feliz también de estar acá, de haber sido convocada a esta muestra de dramaturgia. Si bien yo me he dedicado a las artes más bien de la performance, me gusta mucho esta área de la dramaturgia, como actriz también. Y vamos a abordar hoy día esta charla en este contexto que es representación y representatividad trans en las artes. Le puse un título muy genérico eh, para tomar ejemplos un poco de lo que la gente entiende por arte. No voy a entrar en la discusión de qué es arte y qué no, porque no es el foco de hoy día, pero sí un poco dar ese contexto. Y también dar el contexto del por qué surge mi presencia y la presencia de distintas personas trans en esta muestra. Y tiene que ver justamente con la irrupción de la voz trans en el Festival de Dramaturgia, en la muestra de dramaturgia. Entonces, es una acción responsiva a partir justamente de la irrupción de las voces de personas trans que participan en esta muestra y que logran ser seleccionadas y entonces de ahí la necesidad entonces de la muestra de poder profundizar en estos temas. Cosa que me parece fantástico que compañeras, compañeros, compañeres hagan este ejercicio de tomar la palabra negada por tanto tiempo. Voy a usar esta presentación. Esta primera lámina un poco representa lo que vivimos las personas trans en la vida misma, ¿verdad? De aquí no dejan entrar, de aquí te echan, aludiendo a un paradigma binario que se ha estructurado en la sociedad en torno a un patrón binario de sexo, género, hombre-mujer. Un dato que siempre me gusta entregar es que en un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2015 se da a conocer que la expectativa de vida de las mujeres trans de América Latina y el Caribe es de 35 años, mientras que en Chile tenemos las últimas estadísticas de proyección de 74,4 para los hombres y 82,2 para las mujeres, muy por debajo del promedio esperado. ¿Por qué sucede esta baja expectativa de vida? Porque las personas trans vivimos en un entramado de violencia, que me gusta llamar violencia estructural, que apela a un entramado de violencias de tipo psicológica, económica, laboral, simbólica, institucional, física, entre otras violencias que vivimos. Y destaqué con rojo la violencia epistémica. ¿A qué me refiero con la violencia epistémica? La epistemología es la ciencia del conocimiento, la forma en cómo creamos conocimiento, en cómo lo transmitimos. Y es una violencia que es un poco solapada y que finalmente tiene que ver con lo que le hablaba al principio. Tiene que ver justamente con que a nosotras se nos ha negado esta posibilidad de ser sujetos dignos, válidos de producir conocimiento. Porque
la sociedad nos ha dejado en los márgenes, en la precarización laboral, el trabajo sexual básicamente como única fuente de subsistencia, y por ende, voces no válidas para producir conocimiento, entre otras cosas también porque nuestra población tiene una baja escolaridad, por lo general, porque obviamente si hemos sido echadas de las casas, también hemos sido echadas de las escuelas, y, y la cultura está netamente ligada en una sociedad colonizada como la nuestra a la lengua escrita, lo que se llama una clausura epistémica del lenguaje verbal. Todo lo que está escrito es lo que vale, es la forma de transmisión de conocimiento. Entonces, esta violencia epistémica ha dejado a las corporalidades trans sin voz en la producción de conocimiento, en la producción cultural. Entonces, lo destaco ahí porque en el fondo voy a centrar esta charla en torno a ese tipo de violencia. Cuando hablamos de representación de las existencias trans en las artes, nos preguntamos cómo se representa, ¿no es cierto? ¿Cómo ha sido representada? ¿Cómo hemos sido representadas? Básicamente Querida, como prostitutas. disculpa ¿Sí? que te interrumpa, ¿estás compartiendo tu pantalla? Porque no la vemos. No sé si ya la empezaste a compartir o si quizás me perdí yo esa parte. Estoy compartiendo la pantalla, pero por lo que veo no resultó, así No, que lo no vamos a se hacer. ve. Vamos a hacerlo nuevamente. Y eso que lo habíamos requete probado, ¿no es cierto? Sí, lo ensayamos tantas veces, discúlpenos todas y todo eso. No importa, vamos a hacerlo nuevamente. Vamos Intentémoslo, si no acá, también la puedo poner yo. vamos a ver acá. Ahí sí, Ahí, perfecto, sí. ahí, perfecto, genial. Entonces, voy a retroceder porque quedó tan bonita la presentación que la enchuló una compañera acá, la Diana. Entonces, la voy a mostrar desde el principio para que se vea lo bonita que quedó. Claro, recuerda le puedes Hablaba, poner las flechitas, ¿te acuerdas? Para que esté en toda la pantalla. las flechitas para que se vea toda la pantalla. Perfecto. Ahí se ve genial, ¿no? Eso, perfecto, gracias Anastasia. Menos mal que nos dimos cuenta, imagínate. ¿Viste? Bien, entonces ahí estaba la lámina asociada a lo que ya dije en el fondo de la expectativa de vida, y esa imagen, verdad, que es muy representativa de cómo es nuestra existencia en lo cotidiano, ya que las estructuras sociales están armadas de esa manera binaria. Les hablaba de la violencia estructural, que vivimos en este entramado de violencia, de diferentes tipos, ¿verdad? Y destacaba la violencia epistémica, y que tiene que ver con la producción de conocimiento y la transmisión del conocimiento. ¿Cómo ha sido entonces la representación? ¿Cómo ha sido la representación de nuestras corporalidades? Básicamente se nos ha mostrado como prostitutas, delincuentes, hombres vestidos de mujer, falsas mujeres, como que estamos engañando, entonces se nos descubre marginales, pobres, víctimas, actores transformistas. No pongo actores transformistas como de una forma despectiva, sino que lo estoy diciendo que ha sido una de las formas en que inclusive nosotras mismas nos hemos protegido de la marginalidad. Pongo mi caso personal. Cuando empecé yo mi carrera artística, me rotulaba como transformista porque había una diferencia entre las transformistas y las travestis. Las transformistas éramos las que trabajábamos en la discoteca, en los cabarets, etc. Y las travestis eran las que estaban en el trabajo sexual. En lo concreto éramos todas iguales, pero una de las formas, como una coraza para recibir un poco menos de violencia, nosotros decíamos, no, nosotros somos actores transformistas, nosotros hacemos el rol, pero finalmente era una estrategia de supervivencia para recibir justamente menos violencia. Hay una serie que se llama Disclosure, no sé si lo estoy pronunciando bien, que la pueden encontrar en estas plataformas Netflix, qué sé yo, que habla justamente de cómo hemos sido representadas en el cine, y alude a ciertos momentos muy
geniales que evocan inmediatamente recuerdo, o por lo menos en mí cuando lo vi, de, no sé, una película que se llamaba The Crying Games, el juego de las lágrimas, que era la historia de una chica trans que conocía a un tipo, empezaban a tener una relación, y cuando llegaba el momento de un contacto íntimo sexual, veía su pene y el tipo iba corriendo al baño a vomitar. Entonces, esa representación de nuestras corporalidades como personas que damos asco ha sido repetida a lo largo de la historia de la representación del cine, de las seriales. Entonces eso es muy, muy terrible, porque finalmente se nos ha, inclusive en series de animadas, se ha dado esta misma reacción de que se descubre en el fondo que no somos mujeres de verdad y que finalmente damos asco, provocando el vómito. Y finalmente, cabe preguntarse ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿No es cierto? ¿Por qué tenemos esta representación? ¿Por qué se nos representa de esta manera? Y justamente se nos representa de esta manera porque la sociedad en términos binarios se ha construido de tal manera que ha dejado en situación de exclusión y marginalidad a nuestras corporalidades, y por lo tanto nosotras sí somos prostitutas, sí somos delincuentes. ¿Me entienden? Entonces, no digo la generalidad, sino que ha sido el lugar que la sociedad ha dejado para nuestra existencia, y donde al parecer no molestamos tanto, porque cuando se nos pone en otros espacios es donde viene la discriminación, el transodio, o lo que se conoce como transfobia, que no me gusta usar esa palabra transfobia, porque la fobia es una enfermedad real. O sea, hay gente que tiene aracnofobia y tiene una reacción incontrolable ante un arácnido, y lo que la gente siente hacia nosotras cuando nos ve y le causamos repulsión y asco, eso es un odio, no es una fobia. Entonces, a lo que yo apelo finalmente es a que si queremos, a que resulta vital un cambio de paradigma, donde las personas trans dejen de ser objeto de representación y pasen a tener representatividad en las artes desde la voz propia. Para ello hay que comprender los fundamentos de la epistemología trans y qué es lo que significa accionar con un enfoque de género, que son los elementos donde voy a profundizar hoy día en esta charla. Y esta vendría siendo la máxima, ¿verdad? Que exista un cambio de paradigma de la representación a la representatividad, y lo fundamental de la voz propia. Que no se hable por nosotras ni de nosotras, o nosotros, en el caso de los compañeros transmasculinos, o las personas no binarias, que finalmente es lo que ha pasado, porque la mirada, cuando yo en la lámina anterior, o sea, la sociedad nos ve como delincuentes, la sociedad nos ve como falsas mujeres o falsos hombres, o disfrazados de. Bajo nuestra lógica es otra la realidad, porque nosotras no somos un disfraz, somos una identidad. Y los fundamentos de la epistemología trans, que quiero compartir con ustedes, que me parece fundamental también entender que nosotras sí tenemos la capacidad de producir conocimiento, y que ese conocimiento tiene ciertas particularidades. No estoy diciendo por ningún motivo que nuestra epistemología sea mejor o peor que otra, sino que tiene ciertas características que son trascendentales y que tienen que ver básicamente con el cuerpo, con poner el cuerpo en el epicentro de la acción y de la reflexión. Y el tema del enfoque de género
que muchas veces se confunde con la ideología de género y se utilizan estos discursos inclusive desde la política para intentar amedrentarnos a quienes no correspondemos a ese binario de sexo-género, y que lo vamos a revisar a continuación. Bueno, lo trans. ¿Qué es lo trans? ¿Ya? Puse ahí un asterisco porque ustedes van a ver en muchos de los textos de las personas trans que abordan estos temas, utilizamos el asterisco para referirnos a lo trans. Y yo lo utilizo para hacer un marcaje visible de los autores o autoras que yo utilizo en mis presentaciones o mis textos o mis investigaciones, que es un marco teórico trans. Utilizo a cada persona, la marco con un asterisco, cosa que también da para mucha reflexión, el por qué se utiliza este signo, entendiendo también que, no sé, por ejemplo, en una conversación de WhatsApp yo estoy escribiendo y si me equivoco en una palabra, vuelvo a poner la palabra bien y le pongo el asterisco, como una suerte de corrección, ¿no es cierto? Y bueno, el asterisco ustedes lo van a ver cuando se hable de lo trans, va a ser un elemento visual que lo van a ver ahí presente. Y de forma simplificada, el trans es un prefijo que significa detrás de, al otro lado o a través de, ¿ya? Y cuando hablamos de lo transgénero, se define a personas cuya identidad de género, expresión de género o conducta no se ajusta a aquella que generalmente se asocia con el sexo que se les asignó al nacer. Esto es muy importante porque la gente a veces dice, como se nos dice como las trans, que ustedes son hombres o mujeres, ¿verdad? Y que quieren ser hombres o mujeres. Pero en realidad que ese sexo que se nos dijo es un sexo asignado al nacer desde parámetros médicos, desde estándares médicos que tienen que ver inclusive con un cierto tamaño de genitales. Y está muy documentado en la historia todos los casos de personas, por ejemplo, intersexuales o personas con un pene muy micropene, etcétera, que han sido intervenidas quirúrgicamente a temprana edad para encasillarlas a un determinado sexo. Y además que para ser hombre y mujer hay que cumplir desde la medicina ciertos patrones que tienen que ver con los cromosomas, perdón, con los cromosomas, con las hormonas, con los genitales, etc. Y que han habido mutilaciones horribles y están los casos muy documentados de este tema de la intersexualidad. Y el prefijo cis, que vendría siendo lo contrario, ¿verdad? Personas que están en el lugar, significa estar del lado de acá, en ese lugar. Y por lo tanto las personas cisgénero son las que tienen una identificación con ese sexo que se le asignó al nacer y viven con eso sin mayores dificultades. Ideología de género versus enfoque de género. Esta parte resulta siempre muy interesante de ver porque se nos ataca a la comunidad diciéndonos que nosotras promovemos la ideología de género. Me imagino que lo han escuchado, además que han habido, no sé, por ejemplo, estos diputados de derecha el año pasado hicieron proyectos de leyes, pidieron información, oficio a las universidades para que les dieran un listado de todas aquellas profesoras, profesores que trabajaban temas de género, feminismo, y también se dio la instrucción a los hospitales para saber cuáles médicos hacían tratamientos, daban hormonas, etc. O sea, una verdadera casa de brujas, ¿verdad? Para quienes, según ellos, promovemos la ideología de género. Pero ¿qué finalmente qué es lo que es la ideología de género?
o sea, la ideología de género es un pensamiento basado en que existen justamente dos géneros, hombre y mujer, y a través de eso se crea como una verdad y se organiza la sociedad. Entonces, finalmente, ¿quiénes promueven la ideología de género? ¿Somos nosotras que nos rebelamos frente al género? ¿Que tenemos una postura disidente en torno al género y la sexualidad? ¿O son aquellas personas que dicen, con mis hijos no te metas, los hombres tienen pene, las mujeres tienen vulva? Entonces, desde una epistemología trans, devolvemos la pelota a la sociedad. Damos esta vuelta de rueda diciendo, ojo, ustedes son los que promueven la ideología basada en género. Nosotros lo que hacemos es rebelarnos contra eso. Y cosa muy distinta es tener un enfoque de género. Vamos a ver qué es lo que es el enfoque de género. ¿Qué es tener enfoque de género? Que también se utiliza como, muchas veces como sinónimo de tener una perspectiva de género. Hay ciertas sutilezas, pero no trascendentales. Un enfoque de género, entonces, ¿qué es actuar con enfoque de género? El enfoque de género permite observar y analizar la realidad a partir de las categorías sexogenéricas, no solo desde un punto de vista contemplativo, sino para actuar y generar las transformaciones necesarias para subvertir las lógicas de opresión, marginación y violencia, dadas por la ideología basada en la falsa creencia de que solo existen hombres y mujeres. Y la distinción entre lo cis y lo trans sirve entonces para explicar al mundo nuestra situación desde un punto de vista interseccional y para explicitar el mapa de relaciones de subalternidad dentro de un paradigma heterosexual basado en el binarismo oposicional y jerárquico, así como este supuesto dimorfismo sexual que sabemos tampoco no existe, a partir también de los ejemplos que yo les acabo de dar de las personas intersexuales, que no obedece a ese dimorfismo, a esas dos formas con las que el mundo entiende que existe el género. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de tener enfoque de género, es un enfoque en la acción, es un enfoque analítico y actuar en la realidad, contemplando estas categorías. ¿Y por qué también es interseccional? Porque entendemos, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo súper concreto. En Chile, que supuestamente se dice que hay enfoque de género en los ministerios, se dan instructivos, etc. En el Ministerio de Desarrollo Social, donde están nuestras fichas de protección, nuestros puntajes, etc. En muchos casos, si la compañera no ha hecho el cambio de nombre y sexo registral, que es una ley que además entró en vigor en el año 2019, figuran como hombres en edad productiva. Es decir, una compañera que tiene 40 años, 45 años, figura en el sistema como un hombre en edad productiva y por lo tanto sin tener acceso a los beneficios que debería tener una mujer de 45 años superviviente. Porque las compañeras de más de 45 años son supervivientes a un genocidio y están en situación de pobreza, están enfermas, están maltratadas, están violentadas, con una salud mental precaria. Entonces, esa compañera no es un hombre en edad productiva, es una mujer trans que requiere de un apoyo social del Estado. Entonces, si esta ficha de protección social tuviese un enfoque real de género, lo que haría sería entregar un puntaje asociado a eso para entender la situación de marginación que tiene esta persona por ser una persona trans y por ser una persona mayor de 40 años. Para eso sirve, no simplemente para poner en el papelito, no, es que aquí tenemos enfoque de género.
No, el enfoque de género es un enfoque de acción, de análisis y de acción. Traje esta cita de Cabral y Mafia. Si se dan cuenta de ahí, Cabral, Mauro Cabral, un compañero trans masculino, le pongo el asterisco. Sostendremos que el sexo anatómico mismo, su propia presunta dicotomía, son productos de una lectura ideológica. Una ideología de género que antecede la lectura misma de los genitales, que no permite hablar de un sexo natural y que es lo suficientemente fuerte como para disciplinar los cuerpos cuando no se adaptan cómodamente a la lectura que se espera hacer de ellos. Entonces, aquí es muy relevante, me parece esta cita muy decidora, sobre todo por esta cosa de la lectura, ¿verdad? Porque vivimos, no sé, hay un matrimonio, una pareja va a tener bebé y se asume inmediatamente, oye, y va a ser niñito o niñita. Oye, si esa criatura todavía no nace, o sea, yo me estoy preguntando si niñita o niñita, qué nombre de hombre y qué nombre de mujer le voy a poner, si le compro ropita rosada o celeste. Entonces, ya se presupone que les hijas van a tener un género binario, o sea, hombre o mujer. Y por otra parte, que también resalto de esta cita, es el tema de la disciplina. Porque efectivamente cuando disentimos en este dimorfismo sexual esperado, viene el disciplinamiento, que en el caso de las personas intersexuales que han vivido esta cirugía siendo muy bebés, ha sido obviamente muy terrible las mutilaciones que han vivido. Y por otra parte, todo este disciplinamiento que se nos dice, ¿verdad? Y que las personas trans lo vivimos y que nos da una herida súper profunda cuando se nos dijo que no podíamos usar esa ropa, que no podíamos usar ese juguete, que no podíamos hacer esto, que no, siendo que toda tu intención, tu ganas de vivir, te decían que eso era lo que te correspondía. Otro antecedente que hay que tener en cuenta es que bajo nosotras ha habido una patologización de nuestra existencia. Piensen ustedes que recién este año 2022 entró en vigor este manual CIE 11 que se creó en el 2018, pero que entró en vigor recién este año 2022. Y si ustedes se dan cuenta, saca la transexualidad de la sección de trastornos para ponerla en las condiciones relativas a la salud sexual bajo un nuevo rótulo de incongruencia de género. Nuevamente usando un término que denota normalidad. Yo no me considero una persona incongruente. No soy una persona incongruente. Yo soy una persona de palabra. Las personas que me conocen saben que yo soy una persona seria con mi palabra, sobre todo. No soy una persona incongruente. Entonces, no es de extrañar que el resto de la sociedad, si es que la medicina, la Organización Mundial de la Salud dice esto, no es raro que todo el resto de la humanidad piense esto. Entonces, hay una patologización de nuestra existencia. Se piensa que somos personas enfermas y que por lo tanto nos quieren curar, porque además nos quieren curar. ¿Con qué nos quieren curar? Lo vamos a ver un poquito después. Hay aquí una contraposición que habla Miquel Misé, que también es un sociólogo transmasculino, que usa la palabra transfobia. Yo decía que no me gustaba usarla, pero como él usa la palabra transfobia, respeto la cita en el fondo, pero a mí me gusta usar la palabra transodio. Pero lo importante de esta cita, más que quedarse en ese detalle, es lo que plantea. Dice, si cambiásemos de óptica, podríamos preguntarnos, ¿cuál es el conflicto real en el fenómeno trans? ¿Es el conflicto individual de haber nacido en este cuerpo? ¿O es el conflicto social de cómo abordar este fenómeno?
Por un momento podríamos cambiar de óptica y pensar que la disputa que genera el hecho trans en nuestra cultura es la transfobia. Es decir, que no se trata de la existencia de personas trans, sino del rechazo que generan. Es interesante cómo este autor da esta vuelta de rueda, ¿verdad? Y tira la pelota nuevamente a la sociedad para decir justamente que nuestro cuerpo, el error no está en nuestro cuerpo. Muchas veces y muchas compañeras hasta el día de hoy tienen en la cabeza el discurso del cuerpo equivocado y dicen, no, es que yo nací en un cuerpo equivocado. Y yo le digo, no, compañera, usted no nació en el cuerpo equivocado, no somos cuerpo equivocado. Es como que yo les diga, no, es que yo tengo un cuerpo equivocado, entonces permiso, voy a dar mi placar y me voy a cambiar el cuerpo, voy a traerme otro cuerpo para acá. No, nadie tiene el cuerpo equivocado. Tenemos el cuerpo que tenemos un cuerpo bello, hermoso. No somos un error. El error está en la mirada de las personas que nos lee a partir de un error, porque no encasillamos bajo ese dimorfismo sexual del que ya hemos hablado. Y hablaba entonces acerca de la epistemología trans como una forma entonces de tener en consideración para poder lograr este cambio de paradigma de la representación a la representatividad. Susan Stryker, una mujer trans, plantea lo siguiente. Dice, ¿qué es lo que es entonces sería la epistemología trans? Cualquier cosa que interrumpa, desnaturalice, rearticule y haga visibles los vínculos normativos que generalmente asumimos que existen entre la especificidad biológica del cuerpo humano diferenciado sexualmente, los roles y el estatus sociales que se espera que un tipo particular de cuerpo ocupe, la relación experimentada subjetivamente entre el sentido generalizado de uno mismo y las expectativas sociales de performance del rol del género y los mecanismos culturales que funcionan para mantener o frustrar configuraciones específicas de la persona generalizada. Generalizada. No, generalizada es la palabra en torno al género. Ahí seguramente el corrector lo cambió. Entonces, ¿qué es lo que es la epistemología trans? Un componente fundamental tiene que ver con el cuerpo, porque a nosotras se nos ha interrogado acerca del cuerpo. Y entonces, todo aquello que desnaturalice esa relación unívoca entre sexo y género binario va a ser parte de lo que le preocupa a la epistemología trans. Dando contexto en torno a esta muestra de dramaturgia. La irrupción de voces, de personas, de cuerpos, de personajes que ya no son vistos por una persona cisgénero de lo que supuestamente somos las trans. Ya no somos las delincuentes, ya no somos las prostitutas. O sí somos las delincuentes y sí somos las prostitutas, pero ese no es el foco. O lo estamos haciendo por algo en relación a una historia. Porque efectivamente no podría haber representación trans sin trabajo sexual, porque es el lugar que ha dejado la sociedad para nuestra existencia, para nuestra supervivencia. Entonces, claro que tenemos que interpelar el trabajo sexual. Bien, me gustaría abrir la ronda de preguntas. Sé que hay algunos comentarios en el chat que ahora lo estoy abriendo, así que podría verlos por mientras alguien se anima con alguna pregunta. Alex Mercury dice, ¿alguna vez he analizado esto respecto a los hombres trans? Porque tengo 44 y tal vez estoy pasado en la cuenta. ¿Estás por ahí, Alex? Sí, mira,
Eh, Mira, si te diste cuenta, en la presentación yo utilicé muchos compañeros trans masculinos, porque son los compañeros que están produciendo mucho conocimiento, pensando también en Paul Preciado, que no lo puse hoy día acá en la presentación, pero que me gusta utilizarlo mucho. Eh, los compañeros trans están muy empoderados con la producción de conocimiento bellísimo, y en relación a esto de la expectativa de vida, no hay estudios, lamentablemente no hay estudios en torno a las masculinidades trans, hay muy poco material. Sí hay mucha filosofía y teoría, pero no hay muchos estudios de este tipo. Y lo que ocurre finalmente con las masculinidades trans, eh, que sí reciben también mucha violencia, eh, muchas veces se invisibiliza. Hay un problema de invisibilización de las temáticas trans masculinas. ¿Tú me permites un segundito para hablar precisamente de eso? De todas maneras. La verdad, dentro de los comentarios que yo hice ahí, claro, hablé en algún momento de que, por ejemplo, yo soy activista, trabajo en una oficina de la diversidad, soy la persona que educa a las niñas en las escuelas, doy las charlas, hablo de diversidad, de identidad de género, de todos nuestros temas. Y sí me pasa y siento que pese a que veo y me consta, al menos es mi sensación, que las compañeras trans tienden a sufrir más violencia. Nosotros sufrimos una violencia así como media oculta, media hipócrita, que es la cosa de la invisibilización. Incluso en las organizaciones, incluso en las marchas, últimamente en una marcha en Valparaíso, se habló de los crímenes de odio actuales o últimos que se han cometido contra hombres trans, y hablaron de ello mujeres lesbianas, muchas gracias, hombres gay, muchas gracias, chicas trans, muchas gracias, padres, muchas gracias. Pero ¿cuándo hablan los hombres trans? Cuando nosotros tenemos nuestro lugar de habla para hablar de nosotros, nunca pasa. Y las organizaciones hablan de inclusión, de que por favor, que las personas heterosis tienen que darnos un lugar porque somos la comunidad LGBT, QI, nivel más. ¿Y qué pasa dentro de la misma comunidad cuando una de la parte del trans no tiene un espacio nunca para referirse a lo suyo? Entonces, a mí yo considero que esa violencia así como media enmascarada, media hipócrita, es bastante heavy, bastante heavy. Así que yo agradezco que a través tuyo se dé así como visibilización, sobre todo a los artistas trans, y, y dentro de lo que quepa, ojalá que también siempre se haga este espacio, y que tú, agradezco mucho que hayas incluido a estas personas transmasculinas en tu discurso. Sí, mira, la verdad es que dentro de nuestra comunidad, de repente yo hasta me da mucha así como cosita decirle comunidad, porque vivimos tanta desunión y tanta violencia. O sea, les voy a contar algo que ocurrió en la marcha pasada del orgullo, la marcha del orgullo. Nosotras yo trabajo en el Sindicato de Trabajadoras Sexuales Amanda Jofré, no me había venido para Argentina todavía, esto fue en junio. Entonces nosotras, con toda nuestra precariedad, hicimos unas rifas, juntamos un dinero y contratamos un camión. Y ustedes saben que en el fondo la marcha la tiene cooptada básicamente el móvil, iguales, y, y con unos camiones de marca, digamos, que son camiones profesionales de vodka, de cerveza, con los modelos de los reality, que son personas además de género, heterosexuales, con cuerpos hegemónicos, ¿verdad? Entonces, nosotras dio la casualidad que nos organizamos, es súper difícil organizarse entre las travestis, nos organizamos y llegamos temprano, siempre llegamos tarde a todo, llegamos temprano esta vez, y resultó que quedamos adelante, cuando llegamos allá a Plaza Italia, la plaza de... llegamos adelante, y la presidenta de la organización, Alejandra Soto, me queda mirando y me dice, Anastasia, el móvil está allá, el camión del móvil estaba a una cuadra atrás, y dice, adelantémonos. Y yo le digo, vamos, le digo, y voy a hablar con el chofer, le digo, vamos, y adelantémonos. Y tomamos la delantera en la marcha, y que, si tú te das cuenta, en otras partes del mundo,
las primeras en las marchas son las mujeres trans y travestis que han sido las primeras y las más visibles, y por lo tanto las que han recibido la violencia, como decía Alex recién. Y son las que en las manifestaciones, en todo, han recibido hemos recibido esa peor parte. Y por otro Entonces, lado son las generadoras del mundo del ballroom, que son, pero la exhibición máxima de la unión familiar de esas comunidades. Yo no entiendo en verdad por qué en América Latina somos tan, no sé si amargados, egoístas o qué pasa, porque en Estados Unidos como que vanaglorian eso y acá es como tan underground, tan así como mal mirado, casi como lo que hablabas tú de cosas de delincuencia, de gente así como de mal vivir. No tiene nada que ver. Es unión en necesidad, en gente que ha sido echada de sus casas. Entonces, ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren? claro, Si me claro. todo el primer lugar. Sí, y de hecho, bueno, en este camión te tomamos la delantera y venía el móvil por detrás, pero con una furia, y nosotras tampoco pretendíamos tomar el lugar de ellos, ¿me entiendes? Porque ellos habían pedido los permisos y todo, tenían su escenario y todo el cuento. Pero sí nosotros estábamos súper emocionados de haber logrado eso. Y en un momento paramos el camión para que ellos nos tomaran la delantera y se fueran al escenario. Nos bajamos del camión y olvídate, o sea, se bajaron esta gente del móvil a insultarme, a insultarme, a gritonearme, a decirme, pero olvídate la cantidad de cosas. Y yo así como, oye, estamos en una marcha de la comunidad, y después salieron diciendo que nosotros le habíamos amenazado con el cuchillo. O sea, todo ese estigma, viste, de asociado lo viven reproduciendo. Entonces yo creo que lo que ha pasado es que mucho se ha cooptado la lucha, sobre todo de los varones cisgénero homosexuales, invisibilizando y poniendo el pie encima sobre las compañeras lesbianas, sobre nosotras las trans, y por supuesto los transmasculinos, que ha irrumpido como que tampoco hubiesen existido. Y yo recuerdo que tenía amigos transmasculinos desde siempre, desde chica, en el Quasar, no sé, y se ha cortado esa cosa que yo creo que tiene una sola lógica, que es el patriarcado. O sea, el patriarcado está vivo en algunas orgánicas homosexuales. Transmasculinidad, invisibilizar, Mira, ahí está. Con esto fue a marchar. invisibilizada. Sí. De todas maneras, 100% de acuerdo contigo, Alex. Sí. Quisiera abrir el micrófono para alguna opinión, algo que les haya quedado duda en mi presentación. Pasó el tiempo rapidísimo, pero me gustaría, si es que alguien tiene alguna pregunta, alguna duda con respecto a lo que presenté, hubo otra cosa que pudiese yo aportar. ¿Qué opinas tú respecto, yo en esto que estoy en educar a la gente dentro de mis posibilidades como charlista en la oficina? Yo, por ejemplo, yo ya no acepto que se trate a las personas trans de transgénero o de transexual porque no involucran necesariamente ninguna intervención quirúrgica u hormonal. O sea, yo sí, yo estoy en transición hormonal, también me he intervenido quirúrgicamente, pero está nombre otro compañero trans que diga yo soy hombre y punto, y claro, su sexo registral o como queramos llamarlo, corresponda a tal vez a mujer biológica y a ser un hombre. No requiere estar tomando hormonas ni haberse intervenido. Entonces esas dos palabras como que para mí ya están súper en desuso, y trans nomás, y me encanta ese trans con tu asterisco, y que he metido cuál es el significado que le pusiste al asterisco. Mira, no hay un significado como que, o sea, hay hartas teorías al respecto. Lo que yo interpreto, que me surge en realidad por el uso que se hace del asterisco, que es como el símbolo de la corrección. Entonces, como devolver un poco la corrección, explicitar esa corrección, no sé si me entienden, como está bien escrito, soy trans, soy una persona trans, no soy mujer, ¿me entienden? Para llamar la atención. De lo otro sí concuerdo contigo que finalmente hablamos de un espectro trans. Al usar la palabra trans funciona como un término paraguas que puede involucrar a diferentes existencias trans, inclusive lo que hablaba yo de las transformistas,
y otras corporalidades entenderlo más como un espectro. Alguien por ahí oculto en la pantalla negra. Jimmy. Hola a todas, todos, todes. En primer lugar, darte las gracias por esta charla, Anastasia. Tenía muchas ganas de verte y de escucharte. Y más que nada quería como a ver si tú te puedes explayar un poco más sobre esta idea, que yo me acuerdo haber leído alguna vez en algún artículo sobre identidad trans. No recuerdo exactamente los autores o autoras, eh, pero hablaba de que en la identidad trans hay como una revaloración de la graduación y del matiz, en vez de las categorías binarias, inamovibles e hiper establecidas. No sé si tú puedes hablar un poco de esos dos conceptos, graduación, matiz. Sí. Eso, Sí. gracias. Mira, te voy a contestar pensando en lo que la gente habitualmente piensa de las personas trans, que es como que la gente piensa que una persona trans quiere ser mujer cis o quiere ser un varón cis, o parecerlo, ¿lo entiendes? Entonces, y finalmente la medicina quiere corregir estos cuerpos a partir justamente de como querer ayudarnos para parecer lo más posible a no sé qué, porque finalmente, ¿cuál es el hombre? ¿Cuál es la mujer? ¿Hay un molde a seguir? Si nosotros salimos a la calle y vemos que hay mujeres, hombres, de una diversidad y de matices tan grandes que no, ¿cuál molde? La Barbie. ¿Quién? No sé. Entonces, primeramente, como hablar del binarismo y de que el binarismo también es muy importante para nosotras, y te lo voy a explicar por qué razón, y sobre todo para personas más grandes. Para nosotras siempre fue una estrategia de supervivencia el pasar piola, lograr un cis-passing en términos binarios, porque al pasar más piola simplemente recibíamos menos violencia. Recuerden ustedes que a nosotras se nos tomaba presa, detenida, simplemente por estar con nuestra expresión de género, porque éramos consideradas una falta de la moral y las buenas costumbres. Yo estuve, a ver, ¿qué año estuve detenida? Bueno, no me acuerdo del año específico, pero yo tuve dinero, o sea, llamé a una amiga, me dejaron llamar por teléfono a una amiga para pagar mi fianza. Y por eso pude salir y no me llevaron presa a la cárcel. Pero lo que pasaba con las compañeras era que al no tener dinero, porque obviamente estaban echadas de sus casas, no venían, las llevaban la policía, ¿verdad? Las llevaba presas, y al no tener plata las llevaban directamente a la cárcel. Y en la cárcel las ponían en la sección de VIH y de violadores. Muchas compañeras adquirieron el VIH en esas circunstancias, en violaciones masivas dentro de los penales, siendo muy chicas. Entonces, para nosotras el binarismo tiene ese valor. Y muchas veces las generaciones más jóvenes, las personas no binarias, nos dicen, ay, pero ustedes como que perpetúan estos estereotipos binarios. Oye, pero en el fondo son estrategias de supervivencia que tuvimos que usar. Y finalmente, cada cual tiene que hacer lo que desee con su cuerpo. Vivimos en un paradigma de época en que si tú te quieres poner 3 tetas, te puedes poner 3 tetas. Como dice Paul Preciado, un filósofo transmasculino que leo muchísimo, vivimos en un paradigma fármaco-pornográfico. Nos podemos hormoniar, nos podemos poner prótesis, pero eso lo puede hacer cualquier persona, no solamente las personas trans. Las cirugías estéticas no son exclusivas para las personas trans. Cualquiera lo puede hacer. El tema está en que las personas trans, que tomamos un valor por nuestro cuerpo, decidimos invertir en nuestro cuerpo para estar mejor con nosotras mismas,
para mirarnos en el espejo y sentir una armonía, para ponernos un pantalón y que nos puedas lucir como nos gusta, o una polera, o el pelo, o el maquillaje, o en el caso de los compañeros trans masculinos, la ropa que ellos quieran ponerse, o un corte de pelo, o raparse, o lo que fuese. Entonces, vivimos en un paradigma de esa libertad, no es responsabilidad de nosotros. Y yo siempre digo, o sea, ser una persona trans, yo creo que es el camino que uno elige para ser una mejor versión de una misma, de uno mismo. Intentar ser feliz a concha. Oye, mes y medio que yo me fui a hacer la mastectomía a Buenos Aires, a propósito que tú estás en Buenos Aires, estoy muy, muy, muy feliz con el resultado y sí, no queriendo ser exhibicionista, hasta les mostraría cómo me quedo porque está muy contenta. Sí, Pero la verdad que acá tienen muy buenos. planísimo, y lo era. Sí. Genial. No sé, acá tienen muy buena tecnología. Yo siempre digo, yo nací en Chile, pero estoy ensamblada en Córdoba. No sé si alguien tiene alguna otra opinión, por ahí la gente de la muestra. Te puedo hacer una pregunta que ahí yo quedé así como de repente, ¿por qué pasa esto? Tú me comentaste, o comentaste en general, que las chicas trans eran consideradas hombres en edad productiva. ¿Y qué pasa? Porque yo puedo hablar solamente con total conocimiento de mi experiencia y yo en cuanto asumí que era trans, empecé al tiro mi transición y toda la cosa y también ahora el 2 de diciembre tengo mi cambio registral. ¿Por qué la gente retrasa el cambio registral siendo que pudiera ser tan útil en este sentido de los beneficios? Eso? ¿Hay alguna razón así como de protegerse a sí mismas por eso? No sé, hacerse menos notoria como persona trans. ¿Cuál podría ser el impedimento que hace? Porque siento que al contrario, que debieran buscar eso, a pesar, insisto, no es necesario, no tiene que venir la sociedad a decirte lo que tú eres, pero qué agradable es tener tu carnet con tu nombre que te identifica y que te sientes bien. Entonces, no comprendo a lo mejor por qué algunas personas podrían retrasar ese hecho ahora que es totalmente posible. Mira, la verdad es que son múltiples las razones. Te puedo comentar algunas. Está el tema de la información falsa. Circula mucha información falsa, inclusive de las mismas instituciones. Te voy a dar el ejemplo de Gendarmería. Yo trabajo usualmente con las compañeras privadas de libertad, me toca estar ahí en los penales con ellas e informarles acerca de que ellas, al estar privadas de libertad, no están privadas del derecho humano a la identidad. Por lo tanto, en Gendarmería hay un protocolo para el cambio de nombre, pero muchas veces los gendarmes les dicen, por ejemplo, que si se cambian de nombre, se van a tener que cambiar de penal. Y eso es falso, porque el protocolo de Gendarmería, que lo hicimos en conjunto con nosotras como organización con Gendarmería, de que muchas compañeras están con una condena larga, tienen a su pareja adentro, entonces no se van a ir a otro penal. Entonces eso queda libre albedrío de la persona trans que elige si al cambiarse de nombre se va a cambiar de penal. Entonces hay mucha falta de información falsa. Muchas compañeras también son analfabetas y tienen mucho miedo de, por ejemplo, a lo mejor le dejaron los padres una casa, piensan que van a perder la casa, piensan que van a perder algo, y así son distintas las razones por las cuales no se hace el trámite. Y de la muestra de... Esa información porque en verdad tengo mucho interés en ir específicamente también a la cárcel, porque ahora que los presos votan, entonces ahora sí hay interés que uno vaya a dar charla a la cárcel, entonces qué bueno porque también a lo mejor esto que tú me acabas de decir, yo ya puedo sacar del error a tal vez más de una persona. Claro, y así te podría enumerar mucho más, pero me parece que estamos ya en el tiempo. Carla, ¿estás por ahí? ¿Hazte visible? Sí, sí, ahí llegó Bosco también. Bosco también. Sí. Muchas Oye, gracias. muchas gracias. Estuvo hermoso todo lo que hablaron. Muchas gracias también a las personas que hablaron, que compartieron cosas, que hicieron preguntas, etcétera. Muchas, muchas gracias. No sé, Bosco, si quieres decir algo.
Muchas gracias, Anastasia, también a todos quienes participaron, también a las personas que están detrás de esto, de la muestra también aquí. Estamos muy contentes con todo lo que está pasando con la muestra y estos espacios son súper importantes. Muchas gracias, Anastasia, por todo lo que presentaste y muy interesante. Yo me demoré un poquito, pero alcancé a llegar cuando ya había partido, así que muchas gracias. Yo solo, antes de cerrar, solo quiero decir dos cosas. La primera es recordar que en la página muestranacional.cl están arriba los textos que ganaron esta versión de la muestra de dramaturgia, pero también están los prólogos que fueron escritos solamente por personas trans. Entonces hay una mirada trans con respecto a los textos ganadores. Y también hay unos podcasts que hicieron Silván Troncoso, actor trans masculino de Arcis, y Cristeva Cabello, periodista, que también reflexionaron sobre las obras. Así que ahí pueden revisar ese material que es súper, súper importante. Y también mañana en Santiago hay una actividad en GAM a las 19 horas, donde van a hablar personas trans también, sobre sus experiencias en el arte y en la educación también. Así que quedan todos invitados, invitadas a esta actividad. Eso, muchas gracias, Anastasia, por todo. Eso. Sí, Y muchas también, más voces Ana. trans a producir. Exacto, Anastasia también va a estar el viernes, que quizás Sí. también si quieren volver a escuchar sus opiniones o compartir cosas, también va a haber una actividad distinta de Anastasia el viernes. No sé, ahí Carla, Sí. tú cuenta un poquito. Sí, va a hablar con las directoras de la muestra y también vamos a reflexionar sobre lo trans en esta versión de la muestra, eso por si se quieren unir. De nuevo, muchas gracias, Anastasia, es un honor escucharte y que seas parte de esta muestra. Muchas, muchas gracias. Un beso grande. Besos a todos. Gracias.